Ahora bien, también si, si nosotros queremos definir el concepto de acotado a través de intervalos abiertos, es posible. Podemos decir que un conjunto es acotado si existe un intervalo abierto que lo contiene. Una manera muy fácil de ver que tanto la definición de acotamiento con intervalos cerrados o con intervalos abiertos son equivalentes es la siguiente. Una forma, o sea, supongamos que A, estamos definiendo A acotado con intervalo cerrado, y yo afirmo que es equivalente a decir que un conjunto es acotado utilizando intervalos abiertos. O sea, lo que quiero decir con esto es que no importa si ustedes toman intervalos cerrados o intervalos abiertos para definir acotamiento. Si digamos, toman la definición de acotado con intervalo cerrado, esto quiere decir que A es acotado si existe un intervalo cerrado contenido en R tal que AB contiene AA. Entonces lo que podemos tomar es el conjunto A menos epsilon B más epsilon abierto con epsilon mayor que 0. Notes entonces que lo que estoy haciendo es, pues voy a decir que A está por aquí, en este concepto, voy a decir que A es acotado si lo puedo encerrar en un intervalo cerrado. Nótese que si tomo el conjunto A menos epsilon, B más epsilon, ese conjunto abierto contiene, o sea, me muevo a la izquierda de A y me muevo a la derecha de B, entonces ese conjunto contiene al intervalo cerrado AB, que a su vez contiene al conjunto A, ¿no? Entonces, con esto verifico que en efecto existe un intervalo abierto tal que contiene A. Entonces, el hecho de tomar A acotado a través de la definición con intervalos cerrados implica que A está acotado con la definición de intervalos abiertos. Ahora bien, si consideran la definición de acotado con intervalo abierto, eso quiere decir que A está contenido en un intervalo de este estilo. Pero si esto pasa, nótese que este conjunto en particular está contenido en el intervalo cerrado, que considera los extremos A y B. Entonces, en particular, el conjunto A estaría contenido, en el conjunto AB, ¿no? Pueden ponerle aquí contenido no propiamente, aunque si ustedes se fijan, de aquí esta contención es propia, ¿no? Entonces, podemos denotar a conjuntos acotados, ya sea considerando intervalos abiertos para denotar a el conjunto que los está delimitando, o pueden considerar intervalos cerrados. Es, por lo que acabamos de hacer, indistinto. Ahora bien, ¿por qué nosotros estamos interesados en estudiar las propiedades de acotamiento y en estudiar las propiedades de los intervalos? Si nosotros analizamos nuestro trabajo hasta el momento, hemos estudiado las propiedades algebraicas
de las operaciones definidas en el conjunto de los números reales. Hemos desarrollado diferentes propiedades del sistema de los números naturales, particularmente a partir del sistema de los números naturales construimos lo conocido como el principio de inducción. Sin embargo, es evidente que el sistema de números naturales presenta deficiencias que ponen de manifiesto la necesidad de completar de alguna manera ese sistema de números. Estas deficiencias quedan de manifiesto cuando consideramos las operaciones sustracción y cociente, división. De esta forma, al hablar acerca de las operaciones sustracción y división, debemos considerar un sistema más amplio de números. Cuando consideramos la sustracción, ampliamos nuestro sistema de números naturales al concepto de números enteros. Cuando en el sistema de números enteros tratamos de hablar de inversos multiplicativos, es decir, hablamos de la operación división, también presenta deficiencias y bueno, esto nos lleva justamente a construir digamos, un sistema de números más amplio que se construye a partir de los inversos multiplicativos. Es así como consideramos el sistema de números racionales, que son justamente aquellos que se definen como cocientes de números enteros y los denotamos como Q. Entonces estos son números de la forma P entre Q, tal que P y Q pertenecen a los enteros y pedimos obviamente que Q sea distinto de 0. Ahora bien, estos números, además de poderlos expresar como cociente de números enteros, también tenemos otra forma de expresarlos, que es la forma decimal. Es claro que, por ejemplo, si nosotros tenemos el número 1 un cuarto, 1 entre 4, lo podemos representar como 0.25. Es decir, nosotros tenemos una forma de expresar a los números a través de su expresión decimal. Las expresiones, y bueno, más generalmente lo que vamos a conocer como expansiones decimales, las vamos a estudiar con mucho más detalle en videos posteriores. Ahora, lo que quiero hacer notar es lo siguiente. Estas representaciones decimales, eso lo vamos a demostrar, como les digo, con más detalle en videos posteriores. Estas representaciones naturales, decimales, de los números racionales, tienen una característica. En algún momento de la vida terminan, ¿no? Es decir, un cuarto lo puedo representar como 0.25. O si tomara, por ejemplo, la fracción 1 entre 3, esta nos da una representación, una expansión decimal que no tiene fin, porque si nosotros dividimos 1 entre 3, siempre nos va a dar a 0.3, 3, 3, 3, 3, es decir, esta expansión de alguna manera se comporta de forma periódica. Entonces, si ustedes observan, se puede verificar, lo vamos a hacer como les vuelvo a decir en videos posteriores, que los números racionales tienen expansiones decimales periódicas. Incluso las que terminan en algún momento de la vida las podemos ver como expansiones decimales periódicas, porque este número lo puedo representar como 0.25, 0.000000000. Es decir, a partir de algún momento la expansión se vuelve periódica. Sin embargo, existen cierto tipo de números que, van a estar incluidos en nuestra recta real, pero que no se pueden escribir de la forma P entre Q. Este hecho de que existen números
que no se pueden expresar de la forma P entre Q se conocía desde la antigüedad. En la pequeña isla de Samos, una isla que se encuentra frente a las costas de Turquía, nació uno de los pensadores que más importantes que ha dado la humanidad, que es Pitágoras. Este señor fue quien inventó las palabras filosofía y matemática para describir su actividad intelectual. De hecho, se cuenta que Pitágoras viajó por todo el imperio persa, en donde estuvo desarrollando sus conocimientos en matemáticas y donde finalmente decidió asentarse fue en lo que actualmente en el sur de lo que actualmente conocemos como Italia, en donde formó una especie de secta, la llamada, digamos, Hermandad Pitagórica. Los miembros, digamos, de esta secta eran llamados matemáticos o estudiosos, justo por el origen de la palabra mathema, que en griego significa estudio. Pues justamente la secta pitagórica haría pues importantes aportaciones en el contexto de la aritmética, la geometría, la astronomía e incluso la música. Los pitagóricos de alguna manera concebían la realidad a partir de una percepción de estilo numérico. ¿Esto qué quiere decir? Digamos que la realidad se podía entender a partir del conocimiento de los números que en este momento hemos llamado enteros positivos, los números naturales, los números con los que podemos contar. Y las razones de estos números que actualmente pues ya conocemos como fracciones. Digamos que la realidad para los pitagóricos estaba conformada por una especie de construcción discreta. Ellos no consideraban que existieran fenómenos que se pudieran describir de manera continua, o sea, que fluyeran así como el tiempo, como el movimiento que más adelante veremos se va a denotar como una situación continua, ¿no? Ellos pensaban que la realidad se podía modelar de manera discreta. Ahora bien, una de las aportaciones que da Pitágoras es su conocido teorema acerca de la relación entre los lados de un triángulo rectángulo. Sin embargo, este resultado que le achacamos, por así decirlo, a Pitágoras, ya era conocido posiblemente por los babilonios. Pero digamos que la secta pitagórica fue finalmente la que se dedicó a dar una demostración formal de este resultado. Ahora bien, ¿por qué es para nosotros importante el teorema de Pitágoras? Como les decía, los números racionales jugaban un papel importante en la visión de la realidad por parte de esta secta. Es decir, todo se podía representar a partir de razones. Sin embargo, un miembro justamente de la secta pitagórica decidió divulgar que existía un número que no se podía representar como una razón. Este señor se llamaba Hippasus de Metapontum y es justamente esta historia la que motiva el estudio de los números que no tienen una expansión decimal periódica, llamados irracionales.